Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilmar Alejandro Correa. Yo les voy a hablar sobre el movimiento de spin y movimiento de precesión. Entonces, el movimiento de spin eh, es el movimiento que tienen los protones y los neutrones en su mismo eje. Eh, esto, esto es el movimiento de spin, pero es algo muy importante a la hora de tomar la resonancia magnética, porque estos spin, o estos, mejor dicho, estos electrones y protones se alinean al entrar a un campo magnético y es en ese momento donde se produce la imagen. Eh, como les estaba diciendo, ellos tienen un movimiento, eh, digamos que desordenado, y al entrar al campo magnético se alinean, o sea que se organizan, y es ahí donde se produce la imagen. En el movimiento de precesión es básicamente, digamos que para tener un punto de referencia, es como un trompo cuando está girando y gira sobre su propio eje y a la vez también hace un movimiento circular. Ese sería el movimiento de precesión. Eh, digamos que los protones y electrones que interactúan en el campo magnético hacen este tipo de movimientos, se alinean y hacen el movimiento de precesión para poder producir la imagen al, al estar en ese campo magnético. Eso sería básicamente pues como el, la definición de estos dos conceptos que son muy importantes para tenerlos en cuenta en la resonancia magnética. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Continuando con el tema de la resonancia magnética, les voy a hablar un poco sobre las secuencias T1 o longitudinal y T2 o transversal. Para empezar, les voy a explicar qué significa el término relajación en resonancia magnética. Al apagar el campo magnético oscilante, las ondas de radiofrecuencia, el núcleo buscará orientarse nuevamente en dirección al campo inicial. Durante el proceso se libera energía en forma de ondas electromagnéticas que detectamos. La antena de radiofrecuencia detecta esta señal y se realizan algoritmos para detectar el origen y reconstruir la imagen usando transformadas de Fourier. ¿Qué significa esto? Cuando inicia el proceso de resonancia, el equipo lo que hace es mandar unas ondas de radiofrecuencia. Cada órgano tiene unos núcleos. Al recibir estas ondas de radiofrecuencia, lo que hacen es salirse de su estado inicial para que los algoritmos anteriormente mencionados puedan detectar y reconstruir la imagen. Los tiempos de relajación o secuencias T1 y T2. El T1 es la relajación longitudinal, que es cuando se recupera el 63% de la magnetización, lo que significa que los núcleos vuelven a su estado inicial. Y el T2 es donde se recupera el 37% de la magnetización. Esto también se da a que los núcleos, por falta de las ondas de radiofrecuencia, empiezan a recuperarse y llegar a su estado inicial. En el T1 se recupera un 63% y en el T2 solamente se recupera el 37%. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la exposición, los componentes que conforman la secuencia son spin eco, spin potenciada en T1, spin eco potenciada en T2, spin eco potenciada en densidad de protones, secuencia de inversión, recuperación Stirr, Flyer y gradientes de hecho. Entonces, ¿qué es el spin hecho? La conforman sucesivamente varias secuencias de pulsos entre 90 y 180 grados y en cada una de las cuales se conforma una onda de radiofrecuencia. El spin eco potenciado en T1. Las imágenes en T1 se obtienen usando tiempo de repetición y tiempo de eco cortos. Spin eco potenciada en T2 emplea un tiempo de repetición largo. Los tiempos de relajación longitudinal entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Spin potenciada en densidad de protones, o sea, cuando se combinan el tiempo de repetición largo
y un tiempo de eco corto. Secuencia de inversión de recuperación. Esta es una variante de la secuencia de eco similar a esta, en la que se añade un pulso inicial de 180 grados, antes de la secuencia en spin hecho. No suele hacerse de rutina, sino cuando interesa el valor a evaluar en las estructuras con alto contenido graso, como la órbita. El STAIR, esta secuencia está conformada por la saturación de base de T1 corto en la grasa y consiste en la aplicación de un impulso de inversión de 180 grados. Y el FLIR es la secuencia empleada en resonancia magnética, la cual permite suprimir la señal de determinados elementos o tejidos de forma específica, o sea, la grasa o el agua, y la conforma la secuencia T2. El gradiente de hecho consiste en un número de pulsos de referencia sucesivos. Cada pulso genera un descenso levemente. Muchas gracias, que se encuentren muy bien. Buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la función de la jaula de Faraday. Esta es una caja metálica que tiene como función proteger los campos eléctricos estáticos, ya que en su interior el campo es nulo y esta nos puede, pues la función es proteger sobre descargas eléctricas. El nombre de esta jaula se la dio el físico Michel Faraday, que la construyó en 1836. Esta caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, donde las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las antenas. ¿Qué tipos de antenas encontramos en la resonancia magnética? Primero que todo, pues vamos a hablar cuál es la función de estas antenas. Entonces, estas antenas sirven como para recibir la señal de la resonancia magnética de los tejidos. Entre los tipos de antenas encontramos antenas que son de transmisión-recepción, que estas quieren decir que emiten señal de radiofrecuencia y también recibe la señal de los tejidos. Encontramos también las antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida de los tejidos. Encontramos las antenas también que se clasifican en envolventes y superficiales, que las envolventes son aquellas que rodean al paciente en total o parcialmente, pero la señal es homogénea en toda la región anatómica que queremos estudiar. En las antenas superficiales son aquellas que recogen solamente la señal en una profundidad determinada. Listo, también vamos a hablar sobre las antenas lineales, son aquellas que recogen la información a lo largo de un eje del espacio, de tal manera que nos limita la realización del estudio a un solo plano. Y vamos a hablar sobre las antenas del cuadrantura. Estas reciben la señal de dos canales diferentes, de tal manera que se puede obtener una mejor resolución espacial y se puede realizar una secuencia en cualquier plano del espacio. Bueno, espero que esté muy bien. Feliz día.